Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están? Amén. Estamos en victoria. Amén. Hoy voy a hablar un tema que considero un tema fundamental, un fundamento de la fe. Hace 8 días hablamos acerca del poder de la sangre. Amén. Hoy hablaremos un poquito acerca del poder y el rango del nombre de Jesús. Amén. 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 Porque es muy importante, mis amados, que como hijos de Dios y como creyentes que somos en el Señor, nosotros podamos entender el rango, la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es muy, muy importante, mis amados, que nosotros lo entendamos, que nosotros lo comprendamos, que nos sea revelado a nosotros. Amén. 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 Eso es muy importante. En Daniel capítulo 7, verso 13 dice: proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes de los cielos, venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días. Diga, llegó hasta el anciano de días. Verifíqueme ahí la transmisión, por favor. Todo está bien. Ok. Es a mí que no me sale. Qué tremendo, diga, qué tremendo. Tremendo. E hicieron acercarse delante de él, y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que jamás será destruido. Amén. Amén. Daniel tuvo una revelación de la glorificación del Verbo de Dios, la persona de Jesucristo. Amén. Y es importante que nosotros como creyentes entendamos el poder que hay en esa exaltación que le dieron al Señor Jesucristo, que en la eternidad se llama fiel y verdadero. El Verbo de Dios en el Evangelio de Juan, pero en el Apocalipsis dice que su nombre es fiel y verdadero. Amén. Amén. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces los demonios no salen. Muchas veces la respuesta de la oración no viene. Muchas veces las situaciones en las que vivimos no se van, las opresiones que vienen a nuestra vida, la enfermedad que nos ataca. Muchas veces no se va porque me decía el Señor, no entienden la revelación y el poder que hay en mi nombre, el rango espiritual que tiene mi nombre, porque es nombre sobre todo nombre. Delante del nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla, Amén. de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que en esta visión que tuvo el profeta Daniel, él vio al Padre, al anciano de días, pero él vio al Hijo, diga, al Hijo, que venía como hombre y se acercaba a él, y dice, le fue concedido, número 1, señorío. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores. Amén. Qué importante entender que en el reino de Dios, el señorío de Cristo está por encima de todo. Solamente el Padre.
es mayor al Hijo. Porque cuando nosotros usamos el nombre de Jesús con luz, con revelación, estamos activando la legalidad del poder que hay en ese nombre. Y dice aquí que se le dio señorío. Amén. Se les dio gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. ¿Qué significa? Que en cualquier lugar del planeta donde se declara el poder del nombre de Jesús con revelación de quién es Él, de lo que representa ese nombre, entonces su dominio, que es un dominio eterno, se va a manifestar. Amén. Porque dice que su reino no será destruido, no hay poder que tenga el sistema de las tinieblas, ni la muerte, ni Satanás, y menos la iniquidad. No hay poder. Diga, Daniel tuvo la revelación de la glorificación del Verbo en la eternidad. Y cuando yo veía esto y lo meditaba y lo repasaba, y mientras oraba yo una madrugada de estas, el Señor me decía que si tú entendieras el poder que hay en mi nombre, si tú entendieras que cuando tú dices en el uso legal de la autoridad que hay en mi nombre, si tú lo entendieras, no verías nada imposible, porque mi nombre está por encima de todo. Amén. ¿Por qué es así? Porque Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús Cristo, el cual existiendo en forma de Dios, diga, en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, él se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y fue muerte de crucifixión, dice esta versión que estoy usando. Por lo cual Dios, el Padre, también lo ha exaltado a lo más alto y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Amén. Entonces, mis amados, no hay maldición de pobreza, no hay maldición de enfermedad, no hay maldición de que un demonio con cara de toro va a impedir que la iglesia crezca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reunidos en el nombre de Jesús, en Cristo. Amén. Él vino como siervo sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mis amados, después de que cumplió las anunciaciones proféticas, después de que predicó, echó fuera demonios, sanó enfermos, después de que fue flagelado, crucificado, murió y luego resucitó y subió al Padre, Él fue coronado, Él fue galardonado. Por lo tanto, mis amados, sí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través del camino de la cruz es que nosotros hemos entrado a salvación, y no podemos olvidar esa obra que hizo el Señor por nosotros. Pero mis amados, después de la cruz hay una glorificación, y Él ahora está a la diestra de Dios el Padre, en las alturas, en los lugares divinos, y dice que intercede por usted y por mí. Por lo tanto, qué importante es que no descuidemos la historia de nuestra salvación, la historia del Evangelio, y que el Evangelio sea revelado a nosotros. Pero mis amados, hay más de Dios,
porque hoy no es el siervo sufriente. Jesús de Nazaret, el siervo sufriente, el Cristo en el Calvario, hoy es el antiguo verbo de Dios, el fiel y verdadero, que tiene ojos como fuego, que tiene una voz que cuando habla cae delante de él. Él está lleno de la gloria inaccesible de Dios. Él es el Rey victorioso, el glorificado. Y tengo una pregunta para ti. ¿A cuál conoces tú por revelación del Espíritu? Porque no estoy hablando de que sepamos los evangelios y las anécdotas y las parábolas. Y Jesús sanó aquí, Jesús hizo esto y dijo esto. Eso lo aprendes desde que vas a la escuela dominical de pequeño porque te lo enseñan. Pero cuando es revelado en ti hay un nivel de autoridad. Pero si se nos revela, mis amados, el que está glorificado en los cielos, habrá un nivel de gloria. Amén. En Lucas capítulo 24, verso 25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas? Diga, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Los discípulos del camino de Emaús son un ejemplo que me dio el Señor, mis amados, para decirles que hay personas que pueden tener una revelación pasada y atrasada de Cristo. Porque resulta que ya Él resucitó y Él es el Rey exaltado y glorificado. Pero ellos, diga ellos, no habían podido interpretar correctamente la palabra profética. Porque si usted logra interpretar la palabra profética, mi amado y mi amada, si usted logra interpretar la palabra profética, usted podrá tener revelación del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que por su muerte y resurrección hemos sido salvos y libres de la potestad del Espíritu que gobierna en los aires. Pero como le dije, hay una revelación mayor: el Cordero, el león. Diga, el Cordero. El Cordero. Ahora es un león. Ahora es un león. Amén. 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 En Apocalipsis capítulo 5, versículo 2 dice: vi un ángel fuerte. ¿Cómo? Fuerte. Que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar los sellos? Diga, los sellos. Los sellos. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo
y los 7 sellos. Oiga lo que dice el verso 6. Oiga bien. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Diga a Juan, en la experiencia, en el tercer cielo, en la eternidad, el ángel le muestra el libro que tiene que ser abierto, los sellos que tienen que ser abiertos, y el ángel le anuncia que el león de la tribu de Judá es el que puede abrir eso. Diga, y Juan vuelve a ver un cordero. Le dijeron, es un león. Pero Juan lo que vio fue un cordero. No sé si me doy a entender. Juan estaba tan estructurado que aún en la visión espiritual insistía en ver al Cordero de Dios. Pero el Cordero de Dios ahora es un león. Santo. Amén. Entonces, en la revelación de Juan en el cielo, diga, el ángel quería que él viera al león para que dejara de llorar. Pero vio al cordero. ¿Usted sabe por qué mucha gente que está viendo esto llora mucho? Porque siempre ve al cordero. Pero tiene que aprender a ver al león con los ojos del Espíritu. Diga, con la revelación de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. ¿A cuánto les está gustando? Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale, aprenda a ver al león de la tribu de Judá. Amén. Amén. El poder que se atribuye al nombre de Jesús se origina en la persona de Jesús. Él era Dios y era hombre. Y cumplió la asignación divina más fuerte que nadie podía cumplir. Toda la ley y las anunciaciones proféticas. Para tener victoria total en el mundo espiritual y en el conflicto de la batalla espiritual, es importante un entendimiento de rangos espirituales. Pero por sobre todo, usted tiene que tener claro, mi amado y mi amada, el rango espiritual que posee el nombre de Jesús en la eternidad. Amén. Porque cuando creemos en el nombre de Jesús, estamos confiando en la obra completa del Cristo resucitado que murió en la cruz. En 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces aquí me enseña algo la palabra. ¿Cuántos de aquí tienen vida eterna? Amén. Todo el que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador tiene vida eterna. Pero cuando usted tiene la vida eterna, dice que con la vida eterna usted debe de seguir creyendo en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, no es algo mental, es algo
espiritual. Amén. Amén. Porque yo entendí, Eriquita, que paralelo a la vida eterna que se me dio cuando me entregué a Cristo, el Señor espera que yo desarrolle cada día un mayor nivel de fe en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Porque ese nombre tiene toda autoridad para doblegar todo. El problema es cuando no hay revelación. Si Jesús no hubiera sido Dios en persona, que vivió una vida perfecta y murió por los pecados de todos los que creyeran y resucitó, no estaríamos hablando de él. El poder al que acceden los creyentes en el nombre de Jesús proviene de una verdadera fe que a la vez es sencilla, pero es verdadera, acerca de la identidad de Jesús, porque no solamente puede salvar pecadores, no solamente puede quitar el pecado de un hombre, también puede sanar su cuerpo. En una ocasión él dijo que es más fácil decir: levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Y se quedó viendo a los fariseos hipócritas y les dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, le digo a este: toma tu lecho y anda, y tus pecados te son perdonados. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Solo hay poder en Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? La revelación de la persona de Jesucristo. Mis amados, pero eso se consigue buscando a Dios. Amén. Porque recuerde que el nombre del Señor también es precioso y está lleno de significados maravillosos. En Mateo 1:21 dice: cuando el ángel le dijo a José: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. Entonces siempre ese nombre, que es sobre todo nombre, clama un poder de salvación, un poder de sanidad, un poder de protección, un poder de justificación y redención de Dios. Porque todo esto reside en la persona de Cristo y en Jesús, que es su nombre. Diga: Él es Él es el Verbo el Verbo que estuvo frente a Dios en el principio, y como creador es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, omnipotente, todo lo puede hacer. Diga: y el universo se rige por el poder de Él. A través de su Hijo nacido en circunstancias humildes, un bebé lleno de todo el poder de Dios. Dice Lucas capítulo 2 verso 11: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre. Diga: Jesús Jesús dio su vida dio su vida para salvar al mundo. Y la palabra mundo es cosmos. Para no solamente arreglar el problema de la raza humana con el pecado que se cometió en el huerto de Edén, sino para arreglar el conflicto en la eternidad de las rebeliones hechas por los seres celestiales. Y ejerce su autoridad a tal punto que hizo una confesión en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 18, que si usted lee la Biblia y la lee rápido no lo entiende. Pero él dice: nadie me quita la vida, sino yo mismo, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Imagínense qué poderoso es eso. Porque murió y descendió a las partes más profundas de la tierra. Lo hemos hablado, lo hemos enseñado. Pero en todo momento Él tenía el poder para hacer un acto. Y no lo hizo por amor. Porque dice que ese era el mandamiento del Padre. En el Getsemaní vemos a Jesús clamando, llorando: si es posible, pasa de mí esta copa. Qué tremendo. Pero por otro lado, Él tenía el poder para no pasarla. No sé si me doy a entender lo que quiero explicar. Qué gran amor hacia su Padre para obedecerlo y hacia nosotros para morir por nosotros. Es por eso que dice que para que todo aquel que invoque su nombre con fe pueda recibir el perdón de sus pecados y la salvación por toda la eternidad. Romanos capítulo 10, verso 13 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el poder de resurrección. Diga: el poder del Salvador. Él es la única autoridad detrás de su nombre. Es en el nombre de Jesús que Dios nos instruye a orar. En Juan capítulo 16, verso 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Qué dice? Todo. Pero necesitamos entender quién era el Cordero, el siervo sufriente. Necesitamos entender quién es el bien verdadero, el Verbo de Dios, el glorificado y exaltado en los cielos. Necesitamos entenderlo, mis amados. Porque en el nombre de Jesús tal cosa y no sucede nada. No es esa la voluntad de Dios. Y el Señor me hablaba y me decía: es un problema de revelación. Es un problema de revelación. Porque tenemos una programación desde que conocimos el Evangelio. Y nos enseñaron que en el nombre de Jesús pasa esto y aquello, pero no se ve. Entonces oímos, pero no pasa. Entonces no hay fe. Pero yo estoy esta
esta tarde, en esta hora, en este lugar, para decirle a ustedes que están aquí y a los que vean esta enseñanza, que viene revelación del Espíritu Santo para poder entender el poder y la autoridad legal que hay en el nombre de Jesús. Amén. Verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Se invita a los creyentes a orar en el nombre de Jesús, con la esperanza que Dios responderá las oraciones. Juan 14:13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo, está diciendo Jesús, lo haré. Qué tremendo. Qué tremendo, porque a veces oramos mal y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, haz estas cosas. Padre, por favor, mueve tu mano. No, pero ahí está diciendo que se lo tenemos que pedir a Jesús. ¿O estoy inventando? No está en su Biblia. Sí. Vea el poder tan grande. Entonces no solamente decir Padre en el nombre de Jesús, sino Padre en el nombre de Jesús, Verbo de Dios, fiel y verdadero, concédeme esto por medio de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan juntos. Yo entiendo ahora que cuando el Padre dijo, resucita a mi hijo, Jesús estaba en el Averno. Y cuando él vio que el Espíritu Santo venía, entonces tomó otra vez la vida. Dejémoslo ahí, ¿no? Aquí no dice si pidieres de acuerdo a mi voluntad, aquí dice si pidieres algo en mi nombre. Entonces tenemos que entender que la voluntad de Dios es muy importante, entenderla para realizarla. Sí. Pero también debemos entender que la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad legal. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Puede venir un ataque, pero no va a ser de muerte. Amén. Si Dios lo permite, para que pelee, Amén. Amén. pero no es de muerte. Amén. Y pedir a Dios, Padre, que actúe de acuerdo a nuestras oraciones, porque venimos por fe en el poderoso nombre de Jesús. No sé si me explico. Orar en el nombre de Jesús significa orar conforme al carácter y la voluntad de Jesús. Porque ¿quién fue el que dijo, oren en mi nombre y yo lo haré? Él no dijo, oren en mi nombre y el Padre lo hará. Él dijo, oren en mi nombre y yo lo haré. Entonces es el carácter y la voluntad de Jesús. Pidan en mi nombre, pídanme a mí y yo lo haré. Orar en el nombre de Jesús demuestra nuestra fe en el poder de Dios para actuar cuando creemos.
Lo único que diferencia el nombre de Jesús de Nazaret es la persona a quien pertenece el nombre y lo que hizo por nosotros. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Todo el poder que se usó para crear el universo habita en él. Amén. Jesús es el Hijo que irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios el Padre. Por eso es que él decía, mi Padre y yo, uno somos. Y por eso es que la promesa dice que si lo buscamos y lo amamos, entonces él vendrá a nosotros y hará morada con nosotros, y el Padre también vendrá y seremos uno con el Padre y con el Hijo. Amén. Sí. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, de su sustancia, y bien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo? Con la palabra de su poder que sustenta, por lo que todo existe, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él fue el sacrificio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es por eso que su nombre es sobre todo nombre. Amén. Pero, diga, pero, Pero, donde no hay fe, sino religión. Donde no hay relación, sino tradición. Ni señorío, ni sumisión, a su señorío, que es Jesús. Diga, el nombre de Jesús el nombre de no es más demás que un nombre. que un hombre. Porque me dijo el Espíritu Santo, donde no hay fe, ni relación, ni sumisión a su señorío, el nombre de Jesús no está revelado. Entonces funciona como un nombre. Por eso Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque ¿quién es el que quiere que usted sea incrédulo? ¿Quién es el que quiere que se tenga una buena religión? Que seamos insujetos a la autoridad de su señorío, el señorío de Jesús. ¿Quién es el que quiere que el poderoso nombre de Jesús en nuestra boca sea solo una palabra? Satanás. Amén. Y aquí hay una clave. Someteos pues a Dios. Y resistid al chanclas y huirá de vosotros el esculapio. Y le voy a dar un ejemplo. La Biblia nos cuenta la historia de 7 judíos, diga, judíos, que intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús en la ciudad de Éfeso. Pero estos hombres no conocían a Jesús, no eran creyentes. Ellos buscaban la admiración de los demás y la oportunidad de darse a conocer como exorcistas. Digan, no se sometían a Dios,
y no lograron hacer huir a ningún demonio. Hechos 19, verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Quiere decir que estos 7 eran también de linaje sacerdotal, que hacían esto. Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora, yo les he enseñado a ustedes que una cosa es un espíritu malo y otra cosa es un demonio. Y el espíritu inmundo o espíritu malo es, dentro del ámbito espiritual, lo más débil. Diga, el más débil garroteó, desnudó, humilló a 7 exorcistas de linaje sacerdotal, porque ellos no conocían la salvación a través de Jesús. El demonio, bueno, el espíritu inmundo se burló de los 7 exorcistas que básicamente intentaron hacer un conjuro usando la palabra Jesús. Job capítulo 12, verso 16 dice algo poderoso en esta versión. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. ¿Qué está diciendo Job? Puede haber poder y puede haber sabiduría, pero se puede errar. Diga, estos 7 quisieron usar una autoridad que veían en los apóstoles, que veían en Pablo y en Bernabé, que no se compra en la esquina, que es por gracia, que es para los hijos verdaderos de Dios, pero para aquellos que lo han hecho su Señor. Amén. Aquellos que le sirven y lo han hecho su Señor. Con ellos el Señor hará cosa extraña. Jesús, con la autoridad del Padre, ejerció el poder para salvar a los pecadores, y su nombre es el único nombre que podemos invocar para la salvación. El nombre de Jesús es el que salva a su pueblo de sus pecados. Implica todo el poder del poderoso Creador. En Hechos 4:12 dice: en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús da a los creyentes la autoridad, levante su mano, para servir, para trabajar, para orar en su nombre. Y cuando lo hacemos creyendo, ese poder salvador de Jesús se va a manifestar, porque Jesús mismo anhela cumplir las oraciones
porque anhela cumplir la voluntad de Dios revelada en la palabra. Amén. Efesios 1, verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Él. Vamos a leer. Iluminando los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento. 1, tu llamamiento. Y la riqueza de la gloria de su herencia para con los santos. 2, tu herencia. Y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. 3, el poder que se te da. Por acción soberana de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Ahí no está hablando de los demonios, está hablando de los principados espirituales del reino de Dios, autoridades espirituales, poderes y señoríos que hay de parte del reino de Dios. Amén. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. La oración es la clave para tener revelación clara de quién es Jesús, la autoridad legal de su nombre. Levante sus manos. Porque como hijos y hijas adoptados en la familia de Dios, hemos experimentado la gracia salvadora de Dios por medio de la fe en la persona de Jesús. Cuando lo invocamos, participamos en una medida de su poder, el poder de la salvación. Pero la iglesia se encamina cada día al poder de la manifestación de la resurrección, al poder más grande. Y esta revelación es clave para poderlo entender. Levante sus manos, porque en la autoridad legal del nombre de Jesús el Cristo, yo declaro que sobre cada uno de ustedes presentes y los que nos vean a través de esta transmisión, se activa la revelación divina para profundizar y entender cuál es el nombre y la autoridad de Jesús. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Declaro la activación de una verdadera revelación en el nombre y la persona de Jesús el Cristo. En mi caso, mi Señor y mi Salvador. Así sea. Amén.